vamos a estar trabajando y conversando acerca de un texto bíblico, un texto que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y específicamente acá se narra un episodio oscuro de la vida del rey David. ¿Y por qué digo un episodio oscuro? Porque va a comentarnos esta narración acerca del momento en donde David se confió, se acomodó y luego tuvo serias consecuencias de eso. Hoy vamos a hablar de cómo perseverar en Jesús y vamos a estar hablando de cómo Jesús es el único que nos puede sacar y evitar cualquier recaída. Así que luego de la presentación continuamos con la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Prepárese entonces, ajústese bien los cinturones, abra bien los oídos porque esta historia puede hacer que Dios la use para que nosotros hoy podamos ver cosas que Él quiere evidenciar en nuestro corazón para seguir trabajando en Él. Vamos entonces con 2 Samuel capítulo 11 y dice: al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David. Entonces David envió un mensaje a Joab ordenándole que hiciera volver a Urías el hitita. Joab cumplió sus órdenes y cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo se iba desarrollando la guerra. Después de eso, David le dijo a Urías: vete a tu casa y ponte cómodo. Escuche bien eso, vete a tu casa y ponte cómodo. En cuanto Urías salió del palacio, David le envió un regalo especial de su mesa, pero Urías no se fue a su casa, sino que pasó la noche a las puertas del palacio real en compañía de los siervos del rey. Cuando dijeron a David que Urías no había dormido en su casa, el rey lo llamó y le preguntó: tú has tenido un viaje largo, ¿por qué no fuiste a dormir a tu casa? Y Urías le respondió: ¿podría yo entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor está en una tienda de campaña y mientras mi señor Joab y los ejércitos de Israel y de Judá y los siervos del rey duermen en el campo? Juro por la vida de su majestad que jamás haré algo así. Entonces David le dijo a Urías: quédate todavía hoy y mañana te enviaré de nuevo al campo de batalla. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David los invitó a comer y a beber hasta que lo embriagó. Pero más tarde Urías no regresó a su casa, sino que se fue a dormir junto con los siervos del rey. Por la mañana David escribió una carta para Joab y la envió por medio de Urías. Esta carta decía: pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla y déjalo solo para que el enemigo lo hiera de muerte. Así que cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente, donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe de lo sucedido en la batalla y al mensajero le instruyó: una vez que hayas informado al rey de lo sucedido en el campo de batalla, si el rey comienza a enojarse y te pregunta ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad? ¿No saben que hay peligro de que alguien arroje algo desde la muralla? Recuerden cómo murió Abimelech, el hijo de Yurabael, y murió en Tebes, porque una mujer le arrojó desde la muralla un pedazo de rueda de molino. ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Tú le dirías: también murió Urías el hitita. El mensajero corrió a llevar las noticias a David, tal y como Joab le había dicho. Al llegar le dijo a David: los que salieron de la ciudad al campo para pelear contra nosotros nos estaban dominando, pero los hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Sin embargo, sus flecheros nos atacaron desde la muralla y alcanzaron a herir a varios de tus soldados. Entre ellos murió también Urías el hitita. Entonces David dijo al mensajero:
dile a Joab que no se preocupe por lo que pasó, pues la espada mata a unos y a otros, pero que refuerce el ataque contra la ciudad hasta conquistarla. Tú, por tu parte, infúndele ánimos. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa. Y ella le dio un hijo. Pero esta acción de David no le agradó al Señor. Y ahora vamos a continuar con una lectura de un salmo, el Salmo 51, versos 6 al 12 y 17. Y dice así David: mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Y el verso 17 dice: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Y vean, amigos, acá cómo se narra en esta porción del segundo libro de Samuel este episodio, como les decía, oscuro en la vida de David, porque él comienza a elaborar un plan malévolo. De verdad que impresionante cómo él concibe en su corazón todo este plan y poco a poco se va metiendo en una debacle que no sabe cómo salir. Toma a esta mujer, la hace suya. Después, bueno, ¿qué hago, verdad? Engaño al esposo para que parezca que es su hijo. El esposo es más justo que él. Y entonces, ¿qué resulta? Bueno, mandémoslo hasta adelante, ¿verdad? Y hace poco conversábamos esto con mi hijo Máximo y Máximo me decía: papá, ¿viste que dice los valientes están hasta adelante? Y de Urías se dice que era uno de los hombres cercanos valientes de David y lo manda hasta adelante y claro, lo matan, ¿verdad ustedes? Lo matan y entonces, según él, ahí queda. Pero luego vemos cómo termina ese pasaje. Dice: a Dios no le gustó eso, no lo pasó por alto. Y entonces ya nos pasamos a este Salmo 51 que nos cuenta una porción de ese arrepentimiento genuino que David tuvo que tener porque es confrontado con Dios y tiene serias consecuencias de su pecado. Amigo, puede ser que muchas veces nos encontremos con que nuestro pecado nos trajo esas consecuencias que no pensamos iban a suceder, que nuestra comodidad nos llevó a pecar una vez más y eso nos hizo alejarnos de Dios. Pero hoy queremos decir que cuando perseveramos en Jesús, podemos cambiar la historia. No debemos quedarnos ahí. Podemos cambiar la historia, Carol. Y Ricky, la importancia de la perseverancia, porque hemos estado hablando de un proceso de sanidad, de un proceso de salir de ese lugar de un vicio, de un hábito que hemos tenido recurrentemente y que nos está dañando. Entonces, estamos en este proceso de sanidad, en este proceso de restauración, de libertad, y el tema de hoy es que necesitamos perseverar. Este proceso, esto de ser sanos no es un evento nada más. Es un proceso que probablemente todos vamos a tener toda la vida, pero necesitamos perseverar. Y hoy vemos una historia en donde hay una serie de sucesos que nacen de una semilla de pecado. O sea, aquí David no es como, ay, hoy pequé, ¿verdad? Ay, hoy se me ocurrió, ¿verdad? No estar en el lugar donde yo tenía que estar, porque empieza la historia diciendo, al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra. O sea, era el tiempo en que David, que era un rey, ese era su rol en ese momento, tenía que salir a la guerra. Y entonces él decide quedarse en su palacio y empieza entonces esta historia como una bolita de nieve, ¿verdad? Que empieza en algo pequeño, en un deseo de su corazón, y esto va creciendo hasta que él no solamente adultera, sino también asesina a un hombre y a uno de sus mejores hombres.
Entonces vemos que esto no nace solo porque sí, nace porque, ay, ¿verdad? Hoy se me ocurrió, sino viene a evidenciar que hay una raíz, hay una semilla de pecado que David no había llevado delante de Dios. Y de eso se trata perseverar, queridos amigos. Se trata de que continuamente nosotros estemos llevándole nuestro corazón a Dios para que Él lo examine, como bien terminamos esta historia y después leímos Salmos. Porque David le dice, examina mi corazón. O sea, sé que hay cosas, hay más semillas de pecado que pueden traer después un fruto que no nos va a gustar, un fruto que nos vamos a tener que comer, pero que es el resultado de muchas decisiones que las tomamos porque había una semilla de pecado. Yo creo que aquí es muy importante, Carol, tener una claridad que para perseverar en Jesús necesitamos tener claridad de lo que es arrepentimiento versus culpabilidad y remordimiento. ¿Por qué? Porque realmente esta historia marca una transición en la vida de David donde de grandes triunfos entra en un proceso de destruir literalmente y desintegrar su vida. Sin embargo, Dios envía al profeta Natán a confrontarlo. No lo estamos leyendo acá, pero es un suceso que viene posteriormente. La reacción de David ante esa confrontación de Natán es importante. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo tenemos que saber cuando Jesús quiere confrontarnos a través de diferentes circunstancias. Y tenemos que procurar que esas circunstancias no sean mayores, porque a veces el freno de mano realmente puede ser sumamente duro. Pero entonces, cuando esté esa confrontación, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Y por qué hablo del arrepentimiento? Porque arrepentimiento es un cambio de dirección, es dar un giro de 180 grados. Nosotros íbamos en una dirección y cambiamos esa dirección. Yo siempre digo que Satanás, el diablo, es un desgraciado porque no tiene gracia. y no tiene gracia porque entonces nos invita a pecar y después nos señala para sentirnos culpables. Pero ¿cuál es la perseverancia en Jesús? Perseverar en Jesús requiere arrepentimiento, porque no basta con sentirnos culpables, no basta con sentirnos mal, porque la culpa viene del enemigo. El sentirnos mal y el remordimiento es algo con lo que nosotros nos quedamos y vamos a ver más adelante, pero realmente tenemos que tener ese cambio de dirección. Y la inspiración que nos da hoy es que a pesar de esta etapa oscura en la vida de David, él perseveró en Jesús y pudo tener una vida de arrepentimiento y rectificar su camino hacia lo que Dios tenía. Buenísimo, gracias, Jorge. Es que, ¿sabes qué, Fernando? Me llamaba la atención que hasta cuando le dicen quién era Betsabé, le dicen, es la hija de Elián, mujer de Urías. O sea, David tenía conocimiento, como que le estaban diciendo, brother, ¿qué nos estás pidiendo ahorita, verdad? Y David iba ciego, estaba cómodo en su onda, ¿verdad? Él estaba listo, no me importa lo que me digan, muchacha, tráiganme la patoja. Impresionante cómo podemos llegar en un momento a confiarnos tanto en nuestra propia fuerza que nos vamos. Decías tú, sin freno, hermano, sin freno, sin nada. Esa bolita de nieve que empieza chiquita, como que va en bajada. Así es. Y aquí con mis amigos hemos estado hablando mal de David, ¿verdad? De David en su peor momento. Duro. No sé si tienen algo más que agregar. Creo que ahí está. Amigo, le podemos sacar más trapitos. Pero quiero que pienses en este contraste. Digamos, David aquí en el peor momento de su vida, ¿verdad? Ya mis amigos se encargaron de señalar varias cosas del peor momento de David. Ahora tomemos a David en su mejor momento. Tal vez cuando estaba con el arpa haciendo estos salmos y pensemos a David en el mejor momento. Ese contraste de la vida de David, pero ni siquiera David en su mejor momento era suficiente. Tú y yo en nuestro mejor momento y en nuestra mejor versión no somos suficientes. Estamos hablando de perseverar en el Señor y eso arranca porque necesitamos de Jesús, necesitamos de su obra en la cruz, necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocer que solos no podemos. Y si alguien es un tipazo en la Biblia, pues nadie es perfecto, pero es David, ¿verdad? Y después como Dios habla que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y todo eso. O sea, hay muchas cosas que rescatar de David, pero ni aún así David era suficiente. Entonces esta parte de perseverar en Dios tiene que ser como ese arrepentimiento, ese reconocimiento de que solos no podemos. Y hoy podría ser el día en que nos acerquemos, en que demos ese paso, abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor, invitarlo, porque reconocemos que solos no podemos y que necesitamos de lo que Él hizo en la cruz para el perdón de nuestro pecado y que ese arrepentimiento
no solo nos lleve como a mejorar progresivamente, sino nos ponga completamente en otro camino, que es ese camino hacia la cruz, hacia lo que Él hizo por nosotros. Buenísimo. Y el mismo David, Buenísimo. Ricky, nos está dando como esa clave. Sí. O sea, como cabal dijo Fernando, que ya me sentí mal. ¿Verdad? Pues que hemos no era estado... tan malo, David. No era tan mal. ¿Verdad? No, o sea, sí, era el peor momento. Creo que esa es como la cúspide del peor momento de David. Pero en el versículo 10 del Salmo 51 vemos a un David arrepentido, Sí. pero viviendo un proceso. Y dice, Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Reconozco que no puedo yo ser bueno, hacer cosas buenas por mí mismo. Necesito que tú creas en mí un corazón limpio, que renueves en mí un espíritu de rectitud. O sea, quiere decir es una constancia. Renovar quiere decir que constantemente Dios va a estar creando ese espíritu recto dentro de nosotros. Entonces, hemos caído, hemos pecado, hemos ofendido al Señor con nuestras actitudes, con lo que estamos haciendo o con recaer en aquello que el Señor ya nos perdonó, ya nos sacó de ahí y recaímos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la receta perfecta? David te lo está diciendo hoy. Dios mío, no es en tus fuerzas, querido amigo, no es en lo que tú puedas hacer, es en lo que Dios puede hacer en ti. Crea en mí un corazón limpio, que no venga yo a usar mis métodos para limpiarme. No nos podemos autosalvar, no nos podemos autolimpiar. Necesitamos de la sangre de Jesús que limpia todo pecado. Y todo es todo. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar cualquier pecado. Y Él es el que renueva. Esa constancia de su amor renueva en nosotros un espíritu recto. ¿Para qué? Para que estemos constantemente en su presencia. Dice, no me despidas, por favor, de tu presencia. Y David llegó a un punto de decir, me pueden quitar el reino, me pueden quitar todo lo que yo tengo, pero Señor, que no me apartes tú de tu presencia. Y esa es la actitud que debemos de tener cuando recaemos. Y tenemos Así que es, tener Carol. sumo Gracias. cuidado, porque yo creo que con lo que menciona Carol es importante esa perseverancia en Jesús, cómo necesitamos nosotros realmente una comunidad, una congregación, un grupo y poder estar esto, porque en el verso 14 dice que a Urias lo pusieron al frente de la batalla y que lo dejaran solo en la batalla. Y muchas veces el enemigo lo que quiere es aislarnos. Sí. Y entonces que en el momento más oscuro de nuestra vida nos señala, nos culpa, nos acusa, que lo que hacemos es recluirnos y aislarnos, cuando lo que necesitamos también es encontrar ese grupo que nos ayude a nosotros a mantenernos firmes en ese proceso. No depende de las personas de alrededor, porque es nuestra responsabilidad, pero con la ayuda de parte de Dios, con la oración de amigos, realmente podemos ir manteniéndonos firmes. Ricky, yo creo que por eso siempre nos gusta orar aquí en el programa. Sí, definitivamente, Jorge, porque amigos, este salmo ilustra ese arrepentimiento y termina diciendo, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. Hoy podemos acercarnos a Dios y decirle, Dios, sé que no me desprecies cuando vengo a pedirte ayuda. Y en medio de ese privilegio de pedir ayuda, necesito que me saques de esto. Y me arrepiento del camino que llevo y quiero ir a un camino nuevo. Jorge, ¿nos dirigirías Sí. en oración? Padre, hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Ese acercamiento lo podemos hacer a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y queremos pedirte que nos des la gracia, Señor, para reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Realmente queremos permanecer conectados contigo, Jesús. Queremos permanecer pegados a la vid, Señor, que eres tú, Jesucristo. De verdad queremos venir y pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestra malicia, por nuestra soberbia, por nuestra necedad. Y te pedimos que hoy vengas a restaurarnos, Señor. Hoy te decimos, de verdad, queremos que nuestro corazón tenga una actitud humilde, que nuestro corazón sea manso y humilde como el de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que tú puedas obrar en nosotros. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo, ahí donde estamos cada uno de nosotros, nos inundes con tu presencia, Señor, para reconocer que separados de ti, nada podemos hacer. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vaya con Dios.
Amigos, estamos muy emocionados, agradecidos porque ustedes están compartiendo con nosotros. Hoy estamos en esta maravillosa temporada Next, Decide y Avanza. Y hoy vamos a conversar acerca de cómo perseverar en Jesús. Qué rico eso, no es en nuestras fuerzas, es perseverar en Jesús. Así que luego de la presentación continuamos con la lectura. Esto es Next, Decide y Avanza. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Después de tener nuestro 30 segundos de fama al mostrar nuestras fotos, vamos a continuar con el material. Y miren, hoy tenemos este temazo que nos dice, evite la reincidencia. Creo que todos hemos estado ahí en ese momento donde decimos, ¿por qué lo volví a hacer? Pero acá el autor nos va a dar consejos prácticos para evitar esa reincidencia. En estas semanas hemos reconocido que tenemos la necesidad de cambiar, aceptamos la realidad de nuestro estado e iniciamos el proceso de cambio. Admito que soy impotente para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Número 2, dice, buscamos ayuda, decidiéndonos por la esperanza. Entiendo que Dios existe y que le importo. Creo que Él tiene el poder para ayudarme a recuperar. Y escucha el número 3, renunciamos al control y comprometo mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Cristo. Número 4, limpiamos nuestra vida decidiéndonos por el orden, tras examinarme y confesar mis faltas a Dios y a una persona de confianza. Número 5, iniciamos el cambio, decidiéndonos por la transformación integral de nuestro ser. Pago el precio del cambio, sometiéndome voluntariamente al proceso de transformación que Dios quiere hacer en mi vida y pidiéndole humildemente que me quite los defectos de carácter. Número 6, reparamos nuestras relaciones rotas, decidiéndonos por el perdón y la restauración. Y así es que hoy iniciamos la recta final de este proceso tomando la decisión número 7 en nuestro viaje de recuperación. Reservemos un tiempo diario a solas con Dios a fin de conocer a su voluntad para nuestra vida, así como adquirir el poder que necesitamos para hacer su voluntad. Y escuche esta historia. Una mujer fue a Nueva York y subió el piso número 23 de un edificio de apartamentos. Tocó el timbre y una hermosa joven abrió la puerta. Del apartamento salió la fragancia de incienso y música suave. La joven estaba envuelta en una manta y tenía campanitas en la mano. Le preguntó a la mujer, ¿vino para ver al gran maestro iluminado? Aquel que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo muestra, todo lo entiende y tiene todo el control. La mujer contestó, sí. Dígale a Sheldon que aquí está su mamá. Que se apure. Que ahorita lo quiero fuera. Continúa la lectura. A veces necesitamos que alguien nos recuerde que somos Sheldon. Necesitamos que alguien nos diga, ¿a quién tratas de engañar? Si no eres nada más y nada menos que tú. Dios nos permitirá reincidir una y otra vez hasta que finalmente nos demos cuenta de que no podemos lograrlo por nuestra propia cuenta. Él dejará que caigamos 1, 20 y 100 veces hasta que digamos de todo corazón, Dios, no puedo hacerlo solo. Él mismo nos lo dice muy claramente en el libro de Zacarías en el capítulo 6. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Dios es el único que tiene el poder para quitar y llevarse lejos todas tus heridas, complejos y malos hábitos. Si tratamos de hacerlo a pura fuerza de voluntad, vamos a recaer. En los últimos capítulos hemos venido aprendiendo a cómo salir de las tinieblas y exponer nuestros problemas a la luz del amor de Dios. Sea cual sea el nivel al que hayamos llegado con esto, Dios ha venido sanando las heridas, los complejos y los hábitos que han afectado nuestra vida. Muchos de nosotros ya estamos experimentando algunos cambios asombrosos. El hecho es que el crecimiento no es un proceso uniforme. El hecho es que el crecimiento no es un proceso uniforme y suave. El camino a la sanación está a la intemperie y tiene piedras. Algunos días usted dará 2 pasos adelante y 1 atrás. El simple hecho de que usted esté viendo o escuchando este programa y tratando de vivir en la práctica estas decisiones bíblicas no significa que su recorrido esté libre de obstáculos. Si no mantiene en alto la guardia, recaerá fácilmente en sus patrones lastimeros de derrota. Esto es lo que se conoce como reincidencia. El alcohólico vuelve a tomar, el glotón vuelve a subir de peso
el apostador regresa al casino y el adicto al trabajo vuelve a llenar su agenda de compromisos. Todos tendemos a repetir los patrones del pasado. Es fácil abrir viejas heridas, sentir viejos complejos y practicar viejos hábitos. Hoy empezaremos a entender los patrones y las causas de la reincidencia. Luego aprenderemos cómo prevenirla desde un principio. Veamos primero el patrón predecible de la reincidencia. Cualquiera que sea el asunto, el patrón por lo general es el mismo. Y vamos a hacer una pausa acá porque vamos a estar entonces examinando este patrón que nos lleva a reincidir. Es un patrón que tanto nosotros participamos como también un enemigo de nuestra alma está facilitándonos todo para hacerlo. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Y acá entonces vamos a entender cómo el proceso de salir es una cosa, pero esta decisión se trata de mantenernos afuera. Porque muchas veces, lo mencionabas, Carolita, ¿por qué volví a hacer esto? Uno tiene ese pensamiento de, no hombre, no puede ser, entonces no lo voy a vencer, entonces no voy a lograr salir. Y sí, Dios nos quiere llevar a salir de esto, pero de una vez y por todas. Así que Dios está preparado para acompañarnos mientras decidimos no ser Dios, y ser como Sheldon, ¿verdad? Que de repente llega aquel que nos puede decir, bueno, que nos truena los ojos y ya, tranquilo, ¿verdad? Los ojos, ¿verdad? Los dedos y ya estamos tranquilos. Así También que, te cruzan los... También, dependiendo cómo le tengamos ahí respeto a la autoridad. Pero amigos, podemos salir y solo lo podemos hacer cuando Dios es Dios en nuestra vida. Claro que sí, cuando reconocemos que necesitamos estar cada día de nuestra vida, cada momento conectados con la presencia de Jesús. Es por eso que nosotros en Vaya con Dios todos los días, le invitamos a que usted se conecte con Jesús. Mire, usted se puede conectar al programa Vaya con Dios. Usted se puede conectar a otros programas, pero si usted no se conecta con Jesús a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de sus tiempos de adoración, a través de meditar en su palabra y en lo que Él dice, usted probablemente va a reincidir muchas veces, porque no podemos hacerlo solos, no podemos en nuestras fuerzas. E incluso cuando nosotros pensamos que estamos firmes, ¿qué dice la palabra? El que esté firme, el que crea que esté firme, dele de no caer, porque el pecado está al asedio. La palabra de Dios dice que nuestro enemigo, el que odia nuestra alma, el que odia nuestra vida, anda como león rugiente. O sea, él anda pendiente de cómo hacernos caer, cómo ponernos el pecado de una manera tan atractiva que nosotros digamos, ay no, este camino de restauración está muy duro, mejor peco otra vez, pido perdón y ahí sigo adelante. Él eso es lo que quiere, pero ¿qué tiene que suceder en nuestra vida? Que nosotros necesitamos entender que este proceso de crecimiento, de libertad, de transformación, no va a ser un proceso uniforme en el que yo me voy a acostumbrar que todos los días voy a hacer lo mismo. Necesito estar constantemente pidiendo instrucciones a Dios de cómo hoy yo voy a vencer la tentación, de cómo hoy voy a permanecer firme, de cómo hoy voy a afrontar estas dificultades, a dónde tengo que ir, a dónde ya no tengo que ir, con qué amigos me tengo que juntar, con qué amigos ya no me tengo que juntar para continuar en mi proceso de restauración. Buenísimo, Y es que necesitamos esos procesos, necesitamos tomar esas decisiones y realmente no podemos engañarnos a nosotros creyendo que nosotros por nuestras propias fuerzas vamos a poder salir adelante si ya estamos en un ciclo y en un patrón. Y Ricky mencionaba enemigos del alma y entonces me recordó a una serie que tuvimos acá en Villarreal.tv en el mes de marzo basada en el libro de John Mark Comer, Vivir sin Mentiras, porque tenemos 3 enemigos del alma: Satanás, la carne y el mundo. Y entonces el tema es que la carne es la que decide si le damos espacio para que esas mentiras del enemigo encuentren un espacio dentro de nosotros para complacernos con los placeres que el mundo nos ofrece. El tema es que eso es una mentira y nos va a dejar vacío. Entonces, todo el tiempo estamos como iterando en un ciclo de recaída porque creemos que vamos a obtener una recompensa de algo que realmente en lugar de recompensarnos, nos está drenando. Y yo creo que esto es muy importante porque al final, si no mantenemos en alto la guardia, como comentaba Carol, y mantener en alto la guardia es estar conectados con el Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Yo lo he dicho en el segmento anterior, lo voy a decir en este y lo voy a repetir en el siguiente. Pero Juan capítulo 15, de verdad, es una realidad, porque separados de Él, nada podemos hacer.
Perseverar en Jesús es estar conectados con Él. Él es la vid verdadera, Él es la verdad, Él es el agua viva, Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Él es, yo no soy. Él es mi salvador, yo no soy mi salvador. Él es mi sanador, yo no soy mi sanador. ¿Sabes? Entonces necesitamos nosotros estar conectados con Jesús porque Él es lo que tú y yo necesitamos para librarnos de las recaídas. Gracias. Y esa es la clave, porque el autor nos decía, si tratamos de hacerlo a fuerza de voluntad, vamos a recaer. Y esto es más o menos como que dijéramos, todos tenemos este depósito de fuerza de voluntad en el día, pero pues va a llegar un tiempo, como a las 5 de la tarde ya se nos agotó, ¿verdad? Algunos como a mediodía para el almuerzo cuando están en la dieta. Pensémoslo así, un día en la vida de Jorge. Jorge se levanta temprano y hace ejercicio, es una persona que se mantiene bien. Y hoy no se quería levantar, necesitó una dosis de fuerza de voluntad para Viste que no dijo levantarse. Ricky. Sí, qué bueno, ¿no? Después No, vamos qué a ir bueno, con sí. Ricky en el otro segmento. Y lo voy a Después- repetir. Llega en el tráfico, se le mete a un carro y tiene ganas de maltratarlo, pero otra dosis de voluntad, porque ni modo que lo va a maltratar, ¿verdad? Llega a su computadora, abre la computadora, le cae un email ahí que lo enojó y tiene ganas de contestar de cierta forma, pero otra dosis de fuerza de voluntad para no contestar así. Y como dijo Jorge, al mediodía ya puede ser que hay unos días que se nos agotó. Entonces, si todo depende de la fuerza de voluntad, es como que a veces sí, a veces no, ¿verdad? Lo que necesitamos es ser transformados. Y el autor nos decía, tiempo diario con Dios, un tiempo diario con Dios para que podamos ser transformados y que no todo dependa de nuestra fuerza de voluntad. Vamos a necesitar fuerza de voluntad, pero tenemos una dosis diaria que la tenemos que ir dividiendo y compartiendo. Entonces, como que es más inteligente decir, no, esto lo voy a hacer de la mano de Dios para que no todo dependa de mí, de mi fuerza de voluntad, que a veces me alcanza y a veces no me alcanza. Entonces, es un buen consejo del autor para que cada día podamos ir, tener un tiempo con el Señor para ser transformados. Definitivamente, Fer. Y lo que sucede es que tanto le pasó a David, ¿verdad? En el primer segmento leímos este pasaje de la vida de David y pasa en las recaídas, uno se acomoda, ¿verdad? Después de haber salido, uno dice, bueno, sí, la verdad es que ya salí, uno se siente diferente. Yo soy testigo, uno dice, no, ya puedo, ¿verdad? Comenzás a ver el beneficio de ya poder hacer algo que antes no podías hacer y puede suceder que uno se confíe y se acomode. Y en medio de esa comodidad uno baja los brazos otra vez y deja de defenderse y deja de depender constantemente de Dios. Entonces, un día de faltar a la oración, ¿verdad? No hizo nada. pasa nada. ¿Verdad? 2 días, una semana, entonces resulta que ya estoy curado y ya no necesito entonces de regresar a Dios. Y oh sorpresa, se nos acaba esa fuerza de voluntad y entonces recaemos. Y el dolor, el dolor, y esa frustración es dura. ¿Te acuerdas de aquel libro que era como de tu época? Que se Ajá. llamaba... Recientito. que se llamaba Hoy es importante. De nuestra época, pues, para que no te sientas así. Aquel libro que era de nuestra época de John Maxwell. O sea, así en piedra. No era de tu época, Jorge. Sí, no me sonó. Estaba cantando. ¿Cómo? Yo se lo conté a Jorgito, fíjate con vos. sin- Sí, era escribieron. lo que leían tus abuelos y Ricky. Pero en ese libro John Maxwell decía, es más fácil mantenernos fuera que salir, ¿verdad? Es como, es más fácil mantenernos al margen, no caer en eso, que después caer en algo y tratar de salir, ¿verdad? Mejor es así como cada día a la vez tomándonos de la mano de Dios, tomando las decisiones para no estar en un contexto donde sea más fácil caer, más fácil tomar una mala decisión, sino mantenernos fuera. Así es. Y una buena forma de mantenernos fuera y mantenernos alerta es no dejando de congregarnos. Y esa es la invitación que nos hace el autor de Hebreos. Y estábamos hablando acerca de vacaciones familiares ayer con mi esposa y mis hijas y me dice, papi, pero no podemos irnos porque yo no me puedo perder Viva Aventura. Mi vidita, Y- que- o sea, Porque va a canjear premios este domingo. y realmente es eso. O sea, es eso. Tengo una hija de 2 años y nos pregunta, papi, ¿vamos a ir a la iglesia? ¿O por qué no hemos ido al servicio? Y realmente es esa importancia de congregarnos, de perseverar, ¿sabes? O sea,
dejo de venir un fin de semana, dejo de venir otro fin de semana, dejo de tener un tiempo con el Señor. Por eso el autor de Hebreos, o la autora, no, ahí voy a entrar en polémicas, pero quien escribió Hebreos, en Hebreos se nos dice que no dejemos de congregarnos, ¿sabes? Perseverar en Jesús requiere que nosotros nos mantengamos firmes. Perseverar en Jesús requiere que nosotros estemos no solo alertas, sino rodeados, ¿sabes? Que estemos equipados, que todos los días nos pongamos la armadura, que podamos ponernos la armadura del cristiano, un yelmo de la salvación. Porque como decía Fernando, no es un tema de fuerza de voluntad, es un tema sobrenatural, es un tema de que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Así es, así es. Gracias, Jorgito. Y la verdad, amigos, es que por eso estamos emocionados acá de nosotros poder estar conectados con Dios. Por eso, bien decías, Carol, gracias por estar acá. Nos conectamos para ponernos de acuerdo y nos animamos los unos a los otros. Pero ¿sabe qué? Lo que queremos animarle a ustedes, no pierda su tiempo con Dios. Ninguno de los que estamos acá, ni nadie más le puede dar a usted lo que solamente Dios puede. Así que hoy quisiera pedirte, Fer, si nos puedes ayudar en oración, ¿verdad? Porque necesitamos regresar a Dios siempre. Me disculpas por lo que te dije del libro. No, ya te perdoné. Y yo te iba a decir, ¿sabes qué? Es tan de antes que estaba en blanco y negro. Malísimo. Y vamos, oremos. Si quieres, oremos. That joke a la vista. No, estuvo bueno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos hoy, Señor, de una forma especial que nos ayudes a deleitarnos en la oración. Que sea algo, Señor, que podamos empezar a disfrutar. Tal vez es algo nuevo, algo que no hemos practicado, algo que nos ha parecido aburrido, pero que a partir de hoy, Señor, no importa cuál sea nuestra situación, podamos deleitarnos en la oración, podamos empezar a abrir la Biblia y que sea como que tú nos hablas directamente a nosotros y podamos empezar a dar pasos importantes en nuestra relación contigo, Señor, porque tú tienes la capacidad de transformar nuestra vida, transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, para que nuestra vida sea mejor, Señor, para que tomemos buenas decisiones y cambiemos el rumbo no solo de nuestra vida, sino de nuestras generaciones. Te damos gracias por este día, hablamos bien de este día, Señor, y sabemos que tú tienes cosas buenas para nosotros. Estás con nosotros y eso es todo lo que necesitamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vaya con Dios. Dios lo está haciendo, amigos, y por eso hoy estamos hablando acerca de perseverar en Jesús. Hoy la recomendación es persevere, pero hágalo en Jesús. Y entonces vamos a continuar con la lectura porque estamos aprendiendo cómo Jesús es quien nos ayuda. Carol. Claro que sí, y estamos aprendiendo cómo perseverar en Jesús. Y miren, la reincidencia tiene un patrón predecible, o sea, no nos están diciendo nada nuevo. Este patrón para reincidir tiene ese camino que siempre, la verdad, que nos lleva a pecar. Así que hoy vamos a aprender cuál es para que nosotros huyamos de él. Y nos dice el autor, el patrón de reincidencia es un patrón predecible que consta de 4 etapas o fases. Miren, les vamos a decir acá. Las 4 Cs de este patrón que veremos a continuación nos pueden ayudar a identificar este proceso dañino y prevenirlo o detenerlo si ya lo hemos empezado. La fase número 1, complacencia. La reincidencia empieza cuando nos ponemos cómodos. Hemos confesado nuestro problema, hemos empezado a tratarlo y hemos progresado en cierta medida. Luego nos sentimos cómodos y un día dejamos de orar al respecto para luego dejar de prestarle atención. Nuestro dolor ha bajado de nivel, sin eliminarse del todo, y pensamos que podemos vivir con ese nivel reducido de dolor. No hemos lidiado por completo con nuestro problema, pero no nos sentimos tan desesperados como antes. Creemos que ya no necesitamos reunirnos con nuestro grupo de apoyo. No necesitamos trabajar más en las decisiones sanadoras. No necesitamos llamar más a nuestra persona de confianza para rendirle cuentas y sin darnos cuenta nos hemos vuelto complacientes. Como dice Proverbios 26:11, lo dice de una manera muy clara y directa. Perro que vuelve a su vómito. Ese es el necio que repite su necedad. ¡Wow! Bueno, después de la fase 1, que es la complacencia, entra este camino a la fase 2 y es la confusión. En esta fase empezamos a justificarnos y tener juegos mentales con nosotros mismos. Decimos, por ejemplo, es posible que mi problema no fuera tan grave como yo pensaba. Tal vez lo puedo manejar yo mismo. Se nos olvida cuán malo solía ser. La realidad se vuelve borrosa y confusa.
pensamos que podemos mantener nuestros problemas bajo control. De nuevo, la palabra de Dios tiene algo que decirnos al respecto. En el libro de Proverbios, la necedad lleva al hombre al extravío y le hace volcar su enojo contra el Señor. Proverbios 19:3. Ok, la fase 3 es concesión. Al llegar a esta fase volvemos a caer. Nos ponemos otra vez en la misma situación que nos metió en líos en un comienzo. Tal vez aquel bar que frecuentábamos, el centro comercial donde íbamos y el restaurante de precios especiales. Aquel espacio virtual en la web, volvemos a esa posición vulnerable, como el apostador crónico que dice: vamos a visitar Las Vegas, nada más para ver los espectáculos. Pero cuando nos colocamos en situaciones riesgosas, tenemos mayor probabilidad de tomar malas decisiones. Puede empezar con asuntos muy pequeños, pero solo es cuestión de tiempo para que todo se desplome y se pierda el progreso alcanzado hasta el momento, lo cual nos lleva a esta cuarta fase. Entonces, mire, el patrón de la reincidencia es: el primero, empezamos con la complacencia, después pasamos a la fase de la confusión, después pasamos a la fase de la concesión y la última es la fase de la catástrofe. Aquí es donde literalmente cedemos a aquella herida, complejo o hábito del pasado. Regresa el odio, vuelve el resentimiento o recaemos en patrones viejos de conducta. Pero necesitamos entender esto. La catástrofe no es la reincidencia. La reincidencia empezó en la primera fase con la complacencia. La catástrofe es meramente el resultado final, la fase en que se da rienda suelta a la reincidencia. Qué impresionante eso. La catástrofe no es este resultado final, es habernos puesto en complacencia, comodidad, ¿verdad? Ser ese rey David después de haber conquistado tanto, ustedes, de tener ese momento glorioso, decir: no, yo ya no tengo que ir a la guerra, yo ya no tengo que defender mi reino, ya no tengo por qué estar conectado con Dios. Y sabe, a veces caemos en esa complacencia por el dicho de los demás: vos, qué bueno que ya estás bien. Saben, al rey David le dijeron: ¿cómo vas a ir a la guerra? Dios guarde, te matan. No, quédate aquí guardadito, porque sin ti este reinado no puede existir. Y se la creyó ustedes. Se creyó que él era el rey de Israel cuando realmente siempre había sido Dios el rey de Israel. Y en ese momento se puso vulnerable. El final, nos lo sabemos, catastrófico. Costó la vida de un hombre, costó un matrimonio, costó la vida de un niño. Pero lo más impresionante fue haber dicho: yo no necesito pelear y conectarme con Dios. Amigos, es delicado y por eso, Carol, hoy estamos diciendo: perseveremos. Perseveremos y no caigamos en esa complacencia. Es que, Ricky, cuando nos declaramos incompetentes para lidiar con el pecado, es cuando creo que es ese punto donde decimos: solos no podemos. Soy incompetente para lidiar con el pecado. Necesito de Jesús, necesito de su Espíritu Santo que me está constantemente diciendo: hey, hay peligro ahí. Esas red flags. Jorgito me lo va a... Espérame, ahorita le digo. Quería ahí como estar a ese nivel, el red flag. O sea, esas luces amarillas es el Espíritu Santo diciéndote: estás en peligro. Tienes que declararte incompetente para lidiar con el pecado. En el momento que decimos: soy fuerte, yo lo puedo, esto no me va a dominar a mí, es donde empieza esa catástrofe. Como bien dice el autor, la catástrofe no es cuando ya pecamos y ya no nos importa seguir pecando porque estamos saboreando las mieles del pecado. La reincidencia inicia cuando yo me doy esos pequeños permisos. Como decía bien Fernando, cuando nos mantenemos al límite del precipicio. Cualquier paso en falso va a hacer que nos caigamos. Necesitamos mantenernos al margen de esto. Si para ti ir a una fiesta hoy, en estos tiempos de fin de año, va a hacer estas concesiones que tú te vas a hacer, va a empezar ese camino de reincidencia, no vayas. Sí que cuadrado, sí que exagerado. Prefiero ser exagerado, cuadrado, que regresar a ese momento. Y fíjense, no de estar en las mieles del pecado. Yo no quiero regresar a ese momento de culpa, de vergüenza, donde el enemigo se ríe de mí, donde el enemigo me dice: ya viste, no podés, ya viste. Prefiero estar aquí y mantenerme al margen para no estar en ese momento de vulnerabilidad ante el pecado. Genial recomendación, Carlos. Sí, justamente yo sentía lo mismo y creo que es el Espíritu Santo hablándonos a todos en el programa, porque ¿qué vas a hacer diferente en estas 5 semanas que nos quedan del año? O sea, ¿qué vamos a cambiar
Porque en el segundo segmento se hablaban de patrones y los patrones es algo que se repite consistentemente, ¿sabes? O sea, nuestras redes neuronales crean surcos que ya estamos predeterminados para tomar ciertas acciones. Y por eso el poder sobrenatural de Dios tiene que venir a quebrar, a transformar esos patrones. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente en estas últimas 5 semanas del año para que tu vida muestre que estás perseverando en Jesús? Yo creo que tal vez algunos ya están mareados de esto, pero yo me di cuenta cuando estaba en el colegio, cuando estaba en primaria, que yo necesitaba cambiarme de colegio porque yo necesitaba un ambiente diferente para poder perseverar en Jesús. Yo no sé qué necesitas hacer tú en estas 5 semanas que queda, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y te está dando esas luces amarillas antes de que lleguen las red flags, tal vez, que está de Carol aquí. Carol, sí, las red flags de que saquen la tarjeta de crédito y todo eso, sí, red flag. Pero que el Espíritu Santo, yo oro que ahí donde estás conectado ahorita, el Espíritu Santo te hable para mostrarte qué es lo que necesitas hacer diferente en estas últimas 5 semanas del año para romper todo patrón por el poder sobrenatural del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes que algo que creo que en este tiempo que decías de 5 semanas, algo es como empezar a reflexionar qué adoramos realmente. No solo de cantar el domingo. Bueno, ¿qué daría yo por cantar así como canta acá? Así a dar gusto cantar el domingo y en cualquier día de la semana. Pero en esencia, en el fondo, ¿qué adoramos, verdad? Porque ahí está nuestra atención, ahí está nuestro tiempo. Porque fíjate que si lo que adoramos en el fondo, tal vez no lo vamos a reconocer, pero lo que adoramos en el fondo es el dinero, nunca vamos a tener suficiente dinero. Si lo que adoramos realmente es como fama, reconocimiento, nunca vamos a tener suficiente, siempre vamos a querer más. Si tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestro estado físico, nunca va a ser suficiente. Solo Dios tiene esa capacidad que si enfocamos nuestra adoración en Él, Él puede llenarnos. Y puede ser como suficiente, sentirnos realmente suficiente. Entonces, como que la reincidencia, como que todo lo que hemos estado viendo en esta semana, que el problema a veces superficial o aterrizaba en alcoholismo, pero después podía migrar a codependencia y a otras cosas, pero en esencia era otro el problema, ¿verdad? No era solo el alcoholismo. Pero creo que algo importante es analizar, pensar realmente qué estoy adorando en el día a día, en dónde enfoco mis recursos, mi tiempo, mi atención, mi energía, en qué me estoy desgastando emocionalmente. Y ahí podríamos empezar a hacer el giro y terminar de una forma maravillosa el año enfocando nuestra adoración en el mejor lugar para poner lo que es en el Señor. Y hay esperanza. Ustedes, no importa en qué fase de esta reincidencia estemos hoy, podemos siempre regresar a la fuente de amor, de poder, a la fuente de satisfacción. Y yo quiero pedir a la producción que nos ponga la imagen de estas cuatro fases de este patrón de reincidencia. Tal vez pídale al Espíritu Santo que te muestre. Tal vez tú estás en la primera fase, que es la fase de la complacencia, y estás aquí dándote esos pequeños permisos, conversando con el enemigo acerca de lo fuerte, lo bueno que estás. Tal vez estás en la etapa de confusión, donde empiezas a justificar y tener esos juegos mentales. Tal vez estás en la fase de la concesión, donde ya te diste esos permisos para estar pecando y ya la voz del Espíritu Santo le dice, ay, aquí déjame, aquí yo voy a estar bien. O probablemente ya estás en la fase 4, que es la de la catástrofe. Acá el consejo para ti es regresa a la fuente, no importa cómo estés. Jesús te va a recibir, Jesús te va a restaurar, Jesús va a cambiar todo y puede regresar tus pasos a ese camino de restauración, el que un día tú decidiste estar. Y saben, el autor mencionaba a ustedes cómo de repente ya se nos olvidó cuánto dolía, ¿verdad? Y entonces ya toleramos el dolor. Y entonces ya no es molesto como estaba haciendo, y esa falsa sensación de ya estoy sano nos lleva a esto. Y la invitación es no caigamos en estas 4 fases, ¿verdad? Obviamente cuando llegamos a catástrofe se vuelve evidente de manera nueva este dolor, pero encontrémonos al inicio. Cuando hay algo de complacencia en nosotros, ahí quedémonos. Miren, todos hacían alguna invitación acerca de diferentes heridas, complejos, malos hábitos. Si usted tuvo problemas en cuanto al dinero, no saque otra tarjeta, no la saque.
usted está capacitado de parte de Dios para mantenerse con efectivo y manténgase así. No necesita otro medio. Pero no es que todos tienen y ya tal vez yo ya me... No lo haga, no lo haga. Manténgase firme en Dios. Y eso no quiere decir que entonces Dios no hizo bien la obra. Dios hizo la obra, te sacó de ese hoyo, pero no te volvás a meter. Y entonces aquí entendamos, nuestra vida es hacerle caso a Dios, no es tener una vida, entre comillas, normal en cuanto a los demás. Es que todos van a ir a la fiesta y yo no. No, ¿verdad? Ustedes reconozcamos. Eso no me cae bien, no lo quiero volver a hacer. Yo realmente quiero hacer referencia a Marcos capítulo 10 que estaba en el Bible Challenge, porque en esa conversación entre el joven rico y Jesús, dice Jesús que realmente una cosa le faltaba. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Yo no sé cuál es la cruz que cada uno de nosotros necesitamos tomar en este día para poder seguir al Señor y perseverar en Él, pero necesitamos nosotros hacerlo, ¿sabes? Él tiene planes de bien para nosotros, no solo planes de bien, sino que realmente Él quiere que podamos vivir conforme al diseño que Él nos dio. Y Fernando daba ahí un clavo hincado con el tema de la adoración y le voy a tirar aquí una medio curva a Ricky, pero hay una frase de Tommy Tini, que no la estoy tratando de recordar, pero espero que la tengas ahí, sí. Que quisiera que pudiéramos compartir aquí con la audiencia. No podemos adorar aquello que no está en el trono. Y si Dios no está en el trono, no va a ser el motivo de nuestra adoración. Tenemos que saber quién está sentado ahí para entonces quitarlo, quitar ese ídolo, quitar a esa persona, quitar esa sensación, quitar esa herida y poner a Dios de vuelta. Y si Dios está en el trono, Dios puede con nosotros, Carlos. Así que oremos, queridos amigos. Yo sé que Dios te habló hoy. Yo quiero que juntos oremos esto que David oró después de haber pecado y haberse encontrado con ese Dios que lo perdona todo y lo sana todo. Dios mío, crea en nosotros hoy un corazón limpio. Renueva en cada uno de nosotros un espíritu de rectitud. Señor, no nos despidas de tu presencia, ni quites de nosotros tu Santo Espíritu. Nos podrían quitar nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, todo lo que tenemos. Y aún así, Señor, podríamos vivir en tu presencia, Señor, completos, porque tú nos completas. Tú eres el gran yo soy, tú eres todo lo que nosotros no somos, tú eres todo lo que nosotros anhelamos, tú eres el gran yo soy. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Yo oro hoy por ti, que tal vez has perdido ese gozo de la salvación. Y yo declaro que ese gozo viene hoy a tu vida a través del Espíritu Santo. Señor, danos un espíritu dispuesto a obedecerte, que cuando tú nos hables, nos des esa llamada de atención, pongas esa luz amarilla indicando peligro, nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte. Señor, hoy venimos con corazones contritos y humillados ante el trono de la gracia, esperando ese oportuno socorro para vencer la tentación. Hoy nos declaramos, Señor, débiles, pero hoy decimos en nuestra debilidad, tú te haces fuerte. Así que en el nombre de Jesús declaramos esa fuerza en nuestra vida para afrontar la tentación, para afrontar la prueba y para salir victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Qué linda oración, Carol. Gracias. Gracias por guiarnos. Y amigos, emocionados, miren, tengo unas fotos aquí rapidísimas. Quiero mandarlas también a pantalla. Y dice... buenos días, mi amiga Meli. Con mi amiga Meli hemos estado en las buenas y malas. También hemos aprendido a perdonarnos cuando nos fallamos. Gracias por mis fotos navideñas, dice María Inés Ochoa. Eso. Claro que sí. Y miren, tenemos un versículo con el cual queremos dejarle hoy. Y es, la necedad lleva al hombre al extravío y le hace volcar su enojo contra el Señor. Proverbios 19:3. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer la necedad, ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando. Entonces, nuestro corazón se va a volcar hacia el Señor. Y hoy vimos el patrón de reincidencia y vas a ver en pantalla que este patrón consta de 4 etapas o fases que comienzan con C. Fase 1, complacencia. Fase 2, confusión. Fase 3, concesión. Fase 4, catástrofe. Así que conéctate mañana porque vamos a ver cómo superar esas fases de reincidencia. Y dejamos esta frase para recordar: el que mantiene en alto la guardia y confía en el Señor, de la reincidencia se libra y evita el dolor. Esa está en rima. Muy bien. ¿Y saben qué, amigos? Vaya, tome buenas decisiones el día de hoy. Perseveremos todos en Jesús. Así que, sin más que decirles, hoy les damos el último de los consejos. No vaya solo ni mal acompañado. Y todos decimos,
Vaya con Dios. Dios.